La lluvia golpeaba el techo con una intensidad casi ensordecedora, como si la naturaleza misma quisiera ahogar el silencio cargado que llenaba aquella casa olvidada. Bajo la mesa del salón, un niño de ojos grandes y oscuros se aferraba a su osito de peluche, el único testigo de su mundo fracturado. Emiliano, con tan solo 8 años, contenía el aliento mientras escuchaba el crujir del piso bajo el peso de los pasos de su madre. Cada sonido era una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. La puerta principal se abrió de golpe, dejando entrar el frío del exterior junto con el olor inconfundible del alcohol. Nayeli, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos, cruzó el umbral como un vendaval cargado de furia. Su rostro, marcado por la tensión y el cansancio, era el retrato de una mujer desgastada, alguien que había perdido cualquier rastro de esperanza. Cada paso suyo resonaba como un golpe en el alma del niño que intentaba hacerse invisible bajo la mesa. ¿Otra vez escondido?, preguntó con una voz cortante que perforó el silencio de la habitación. Igual que tu padre, un cobarde inútil que solo sabe huir. Su mirada recorrió el salón desordenado, buscando a su hijo con una mezcla de desprecio y frustración. Las sillas estaban fuera de lugar, los restos de botellas rotas se mezclaban con la suciedad acumulada en las esquinas, y el caos parecía un reflejo de lo que ocurría dentro de ella. Emiliano apretó aún más fuerte al osito de peluche, como si aquel objeto desgastado pudiera protegerlo de las palabras que dolían más que cualquier golpe físico. Pero no había escondite suficiente para escapar de su madre. Nayeli tambaleó por la sala, tropezando con los muebles y pateando objetos como si ellos fueran responsables de todos sus males. Su voz se alzó de nuevo, llena de rabia contenida. «¡Sal de ahí, cobarde! ¿Crees que puedes esconderte de mí?» Con un movimiento brusco, Nayeli se inclinó y lo encontró. Sus ojos se encontraron y el miedo de Emiliano era palpable. «No soy cobarde, solo quería», murmuró con una voz apenas audible, pero su madre no le dejó terminar. Lo sacó de debajo de la mesa con una fuerza que lo hizo soltar un pequeño grito. Su osito de peluche cayó al suelo, rodando lentamente hasta quedar inmóvil, como si también hubiera sido derrotado. ¿Querías que te tratara como a un príncipe, que fuera la madre perfecta para un inútil como tú? Las palabras de Nayeli eran cuchillas afiladas que cortaban cualquier intento de defensa. Lo sacudió con una brutalidad que lo dejó temblando, incapaz de resistirse. ¿Crees que esta vida es fácil? ¿Crees que tengo tiempo o paciencia para un niño llorón? Finalmente lo soltó, casi arrojándolo al suelo. Emiliano se levantó lentamente, mirando a su madre con ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Yo no soy inútil, mamá, balbuceó, pero sus palabras apenas eran un murmullo frente al vendaval de amargura que ella desataba. No eres inútil. Nayeli soltó una risa amarga. Mírate, siempre escondido, siempre llorando. Eres igual que tu padre sin valor para enfrentar nada. Debería haberte dejado con él. Emiliano, pequeño y vulnerable, solo pudo bajar la cabeza. La lluvia seguía golpeando el techo y dentro de él crecía una promesa silenciosa. Algún día él sería fuerte. Algún día saldría de esa oscuridad. Emiliano permanecía inmóvil, temblando en el suelo mientras las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco que no podía silenciar. Nayeli, aún tambaleante, caminó hacia un estante, empujando con brusquedad algunos platos que cayeron al suelo y se hicieron añicos. El ruido hizo que el pequeño se encogiera aún más, como si intentara desaparecer por completo. Deberías estar agradecido por tener un techo. ¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes ser un mocoso y soñar en grande?, gritó Nayeli, su voz llena de una mezcla de ira y frustración. Mira esta casa, mira esta vida. Todo esto es lo que tengo y tú me condenas a esto. Nunca voy a tener paz contigo cerca. Emiliano miró a su alrededor, viendo el caos que lo rodeaba. Los muebles desordenados, las botellas rotas, la suciedad en las esquinas. Cada rincón de la casa parecía un reflejo de la desesperación y el rencor de Nayeli. Él deseaba escapar, desaparecer en un rincón donde pudiera fingir que todo estaba bien, pero no había escapatoria. Nayeli estaba ahí, su presencia abrumadora y su voz implacable. Yo no pedí esto, mamá, pensó Emiliano, pero las palabras no salieron de su boca. El nudo en su garganta lo ahogaba y sabía que cualquier intento de defenderse solo provocaría más ira en su madre. La tormenta afuera parecía intensificarse. Los truenos resonaban como si el cielo estuviera tan furioso como Nayeli.
Emiliano, aferrado a sus rodillas, intentaba controlar su respiración, deseando encontrar un respiro en medio de la tormenta. Pero Nayeli no había terminado. Tal vez algún día entiendas lo que es tener que luchar sola, lo que es no tener a nadie más que a ti misma, continuó Nayeli, su voz ahora más baja, pero no menos cortante. No hay descanso, Emiliano. No hay lugar para soñar. Esta es la vida que nos tocó. Por un momento, Nayeli se quedó en silencio, su mirada perdida en algún punto indeterminado del suelo. Emiliano levantó la vista tímidamente, esperando encontrar algún rastro de compasión en su rostro. Pero lo que vio fue el rostro de una mujer consumida por el rencor y el cansancio, alguien que parecía haber renunciado a cualquier esperanza de felicidad. Solo quería que me vieras de verdad, mamá, pensó Emiliano, abrazando su osito de peluche como si fuera su único refugio. Pero sabía que Nayeli no estaba dispuesta a detenerse. Se acercó a él de nuevo, apuntándole con un dedo tembloroso, su voz baja y cargada de amargura. Vas a crecer para ser un don nadie, Emiliano, igual que tu padre. No sirve de nada soñar. No sirve de nada querer algo. Ese es el destino que has elegido. Las palabras de Nayeli eran un golpe tras otro, y Emiliano sentía el impacto como si lo estuvieran aplastando. La miró en silencio, intentando comprender cómo alguien podía ser tan cruel con su propio hijo, pero las respuestas no llegaban. Solo quedaba el dolor, un dolor que se mezclaba con una ira silenciosa, una determinación que empezaba a surgir desde lo más profundo de su ser. Un día esto terminará, murmuró para sí mismo, apretando los puños con fuerza. En ese momento algo cambió dentro de él. Emiliano no sabía cómo ni cuándo, pero juró que algún día se liberaría de aquel tormento, y cuando lo hiciera nadie volvería a hacerle sentir tan pequeño. Los días pasaron con la misma monotonía amarga que llenaba la casa de Emiliano y Nayeli. La tormenta que se desató aquella noche parecía haberse quedado dentro de las paredes, los silencios y miradas llenas de resentimiento que cruzaban entre madre e hijo. Sin embargo, para Emiliano, cada momento era una chispa que avivaba el fuego de su promesa interna. Salir de aquel infierno, escapar del peso abrumador que Nayeli parecía arrojarle con cada palabra. En el pequeño colegio del barrio, Emiliano encontró un refugio momentáneo. Allí, las palabras crueles de su madre quedaban atrás, y por un breve instante podía imaginar que era como cualquier otro niño. Pero incluso en ese espacio, su mente estaba constantemente nublada por los ecos de su hogar. A pesar de ello, había algo que lo mantenía adelante: las matemáticas. Era su fortaleza, su lugar seguro, donde los números tenían sentido y las respuestas eran claras, en un mundo donde nada más lo era. El día más esperado del año finalmente llegó. La ceremonia de premiación era el evento que Emiliano había estado esperando con ansias, el momento en el que su esfuerzo en matemáticas sería reconocido. Era algo que había logrado por sí mismo, algo que creía que finalmente podría probarle a su madre que no era un inútil, que tenía valor. Mientras los profesores y alumnos se reunían en el auditorio, Emiliano se sentó en una de las sillas, mirando hacia la puerta con esperanza. Ella vendrá, pensaba una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacerlo realidad. Nayeli había prometido asistir. Aunque Emiliano sabía en lo profundo de su corazón que las promesas de su madre a menudo eran palabras vacías, no podía evitar esperar. Miraba la puerta con cada minuto que pasaba, creyendo que tal vez ella aparecería. Cuando su nombre fue anunciado como el mejor alumno de matemáticas del año, Emiliano sintió su corazón acelerarse. Se levantó de la silla y caminó hacia el escenario con pasos inseguros, sosteniendo su certificado con manos temblorosas. El auditorio aplaudió y por un instante todo parecía encajar. Pero al girar la cabeza para mirar hacia la puerta una vez más, la silla vacía que había reservado para Nayeli le devolvió a la realidad. Ella no estaba allí. No estaría allí. La sensación de vacío se apoderó de su pecho mientras bajaba del escenario. Aunque sostenía el certificado con firmeza, intentando ocultar su decepción, algo dentro de él se rompió. Su madre no vendría, y eso era algo que tenía que aceptar. Sin embargo, mientras el dolor crecía, también lo hacía su determinación. Un día, ella estará orgullosa de mí, pensó Emiliano, apretando el certificado contra su pecho. Seré alguien importante. Seré alguien que no pueda ignorar. Cuando llegó a casa esa tarde, Nayeli estaba sentada en la sala, mirando al vacío con una expresión que Emiliano conocía bien. Era el rostro de alguien que ya había renunciado a todo.
Entró sosteniendo el certificado, su corazón latiendo con fuerza. Quería mostrarle su logro. Quería escuchar que, aunque fuera por una vez, ella estaba orgullosa de él. Mamá, gané. Fui el mejor en matemáticas, dijo, extendiendo el certificado hacia ella como si fuera un trofeo. Nayeli lo tomó con indiferencia, apenas mirando el papel. ¿Y qué significa esto, Emiliano?, preguntó con frialdad. ¿Ese papel va a poner comida en la mesa? ¿Va a pagar las cuentas? Devolvió el certificado con desdén, sin siquiera mirarlo a los ojos. Emiliano bajó la cabeza sintiéndose pequeño y avergonzado mientras el logro que había soñado compartir se desmoronaba ante sus ojos. Emiliano, con el corazón aplastado, sujetó el certificado con ambas manos como si pudiera encontrar en él la fuerza para responder. Pero mamá, me esforcé tanto. Ellos dijeron que soy el mejor en matemáticas. ¿No es importante?, murmuró, su voz apenas un hilo, tratando de que Nayeli viera en ese papel algo más que un simple pedazo de cartulina. Nayeli resopló, levantándose del sofá con un movimiento brusco. Su rostro mostraba una mezcla de irritación y cansancio, como si las palabras de Emiliano fueran un ruido más que soportar. ¿Importante? ¿De verdad crees que esas cosas hacen diferencia en la vida real, Emiliano? Con un movimiento rápido, le arrancó el certificado de las manos. Emiliano apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la vio caminar hacia la cocina. La siguió con pasos inseguros, su mente intentando comprender lo que estaba sucediendo. Nayeli abrió un cajón con fuerza, sacando una caja de fósforos. Emiliano sintió como su pecho se apretaba, un miedo indescriptible invadiéndolo, mientras la veía sostener el certificado con una mano y encender un fósforo con la otra. Mamá, por favor, no hagas eso. Este premio es todo lo que tengo, suplicó, su voz temblorosa, las lágrimas asomándose en sus ojos. Pero Nayeli lo ignoró por completo. Miró la llama del fósforo con frialdad antes de acercarla al certificado. Esto no vale nada, Emiliano. Necesito dinero, comida, algo útil. Esto es solo una ilusión tonta, dijo mientras el fuego comenzaba a devorar una esquina del papel. Emiliano dio un paso adelante, extendiendo la mano como si pudiera detener el desastre que se desarrollaba ante sus ojos, pero se detuvo. El miedo y la impotencia lo paralizaron, y lo único que pudo hacer fue mirar cómo las llamas se extendían, consumiendo poco a poco el reconocimiento que tanto le había costado conseguir. El olor a papel quemado llenó la cocina, y Emiliano sintió cómo el vacío en su pecho se hacía más grande, como si las llamas también estuvieran consumiendo una parte de él. Nayeli soltó el certificado en el bote de basura, observando con indiferencia cómo se convertía en cenizas. Su mirada permaneció fría, impasible, como si el acto no significara nada. Por favor, mamá, ¿por qué haces esto? Este premio era importante para mí, dijo Emiliano, su voz rota, apenas audible. Nayeli se encogió de hombros, su expresión indiferente. La vida no se trata de felicidad, Emiliano, se trata de sobrevivir, y tú no me estás ayudando en nada con estas tonterías. Luego, sin decir nada más, dejó el fósforo usado sobre la encimera y salió de la cocina, dejándolo solo con las cenizas de su sueño. Emiliano se quedó inmóvil, observando el bote de basura donde los restos del certificado aún humeaban. Sintió una mezcla de tristeza y rabia crecer dentro de él, una sensación sofocante que parecía ahogarlo. Quería gritar, quería llorar, pero sabía que ninguna de esas cosas cambiaría lo que acababa de pasar. Un día voy a ser alguien, y ese día te arrepentirás de todo esto, pensó, con los ojos fijos en las cenizas. Mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, algo dentro de él cambió. La tristeza dio paso a una ira silenciosa, una promesa firme que se haría a sí mismo. Ese día llegaría, y no importaba cuánto tiempo tuviera que esperar. Esa noche, Emiliano se encerró en su pequeño cuarto, abrazando con fuerza el osito de peluche desgastado que le quedaba como único refugio. La oscuridad de la habitación parecía un reflejo de su propio corazón, donde la tristeza y la rabia se mezclaban en un torbellino de emociones que apenas podía contener. Los ecos de las palabras de Nayeli resonaban en su mente, una y otra vez, como cuchillas que se clavaban más profundamente en su alma. ¿Por qué?, murmuró al vacío, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no puedes ver que solo quiero que me quieras? ¿Por qué siempre soy una carga para ti? Se mordió el labio para no sollozar, apretando el osito contra su pecho con tanta fuerza que sintió el relleno ceder bajo sus dedos. No quería llorar, no quería que Nayeli lo escuchara. Sabía que, si lo hacía, ella solo lo humillaría más, diciéndole que era débil, inútil, igual que su padre.
Afuera, Nayeli seguía tambaleándose por la casa. Se escuchaba el sonido de botellas vacías chocando, de sillas arrastrándose, de platos cayendo al suelo. Su madre era un huracán de caos y furia y Emiliano se sentía como un frágil barco atrapado en su tormenta. Cerró los ojos tratando de bloquear el ruido, pero cada estruendo parecía más fuerte que el anterior. Un día, no tendré que soportar esto. Un día, todo será diferente, se prometió en silencio, dejando que la ira lo llenara como una llama cálida que iluminaba la oscuridad de su interior. Voy a ser alguien grande, alguien que nunca más tenga que rogar por amor o atención. A la mañana siguiente, la luz tenue del amanecer se filtró por las cortinas raídas de su cuarto, marcando el inicio de otro día en el infierno. Emiliano se levantó en silencio con movimientos calculados, cuidando de no hacer ruido para evitar despertar a Nayeli. Había aprendido a moverse como una sombra invisible para no provocar su ira. En la cocina encontró los restos de la cena de la noche anterior esparcidos por la mesa. Platos sucios, botellas vacías, migajas que parecían testigos mudos del caos habitual. Con una mezcla de resignación y determinación, comenzó a recoger. Sus manos pequeñas trabajaban con rapidez, limpiando los rastros de la tormenta que Nayeli había dejado. Cada movimiento era un acto silencioso de resistencia, un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía adelante. Mientras fregaba los platos, un sonido de pasos pesados lo hizo detenerse en seco. El corazón se le aceleró y apretó el trapo en su mano como si fuera un escudo. Nayeli apareció en la puerta de la cocina con el rostro cansado y los ojos entrecerrados. Su cabello despeinado caía sobre sus hombros y el olor a alcohol todavía la envolvía como una nube. ¿Qué haces levantado tan temprano? Su voz era áspera, cargada de desdén. Emiliano tragó saliva, sin atreverse a mirarla directamente. Solo estoy limpiando, mamá, respondió con un tono bajo, casi inaudible. Nayeli lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si merecía un comentario sarcástico o un simple desprecio. Finalmente resopló y se dejó caer en una silla. Bueno, al menos sirves para algo, murmuró, antes de dejar caer la cabeza sobre la mesa. Emiliano no respondió. Sus manos temblorosas reanudaron la tarea, pero en su mente esa llama de determinación seguía ardiendo. Nadie, ni siquiera Nayeli, podría apagarla. El silencio de la casa fue roto únicamente por el goteo del grifo en la cocina. Emiliano seguía limpiando. Cada trazo del trapo en la superficie de la mesa era un intento de borrar no solo las migajas, sino también las heridas invisibles que Nayeli dejaba en su vida. Aunque Nayeli se había quedado dormida sobre la mesa, con su cabeza descansando sobre sus brazos, su presencia seguía llenando la cocina como una sombra opresiva. Con movimientos cuidadosos, Emiliano recogió los restos de las botellas vacías, evitando que hicieran ruido al chocar. Cada pequeño gesto era un recordatorio de la rutina que había aprendido para sobrevivir. Sabía que un solo sonido podía romper el frágil equilibrio de la mañana y despertar la ira de su madre. Mientras colocaba las botellas en el bote de basura, miró de reojo a Nayeli, esperando que no se moviera. De repente, Nayeli murmuró algo inaudible. Emiliano se detuvo, su cuerpo tenso, esperando el inevitable estallido. Pero ella solo se acomodó en la silla, dejándose caer aún más profundamente en su sueño inquieto. Emiliano soltó un suspiro de alivio, pero el nudo en su estómago no desapareció. Terminó de limpiar y volvió a su cuarto, cerrando la puerta con cuidado. Se sentó en el suelo junto a su cama, con el osito de peluche en su regazo. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde la luz del sol empezaba a colarse a través de las cortinas, anunciando un nuevo día. Pero para Emiliano, cada amanecer era solo otro recordatorio de que su vida seguía atrapada en un ciclo de miedo y desesperanza. Sabía que ese día tendría que ir al colegio. Aunque era su único escape de la casa, también sabía que las horas que pasaba allí no le garantizaban paz. Los otros niños se burlaban de él por su ropa desgastada y sus zapatos rotos. Y aunque Emiliano intentaba ignorarlos, las palabras siempre encontraban la manera de herirlo. Pero ese día era diferente. Hoy sería especial. En el colegio se celebraría la premiación de los mejores estudiantes y Emiliano sabía que su nombre sería llamado como el mejor en matemáticas. Había trabajado duro para lograrlo, pasando horas estudiando en silencio bajo la tenue luz de su lámpara, mientras Nayeli dormía en el sofá o descargaba su ira en los muebles de la sala. Este premio era su pequeño logro, su victoria personal en medio del caos.
Llegó al colegio con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Mientras los profesores y estudiantes se reunían en el auditorio, Emiliano no podía evitar mirar hacia la puerta de entrada una y otra vez. Había convencido a Nayeli de que asistiera. Ella había prometido que estaría allí, aunque fuera tarde. Voy a ir, había dicho con desgana la noche anterior. Emiliano se aferró a esas palabras como si fueran un salvavidas. Cuando llegó el momento de la premiación, Emiliano escuchó su nombre y caminó hacia el escenario con pasos vacilantes. Los aplausos llenaron el auditorio, pero sus ojos seguían buscando entre la multitud, esperando ver a su madre entrar por la puerta en el último momento. Mientras la profesora le entregaba el certificado, Emiliano sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Pero la silla junto a la puerta seguía vacía. Nayeli no llegó. Emiliano sostuvo el certificado con firmeza, tratando de mantener la compostura. Un día ella estará orgullosa de mí, pensó, levantando la mirada con una determinación silenciosa. Aunque el vacío en su pecho era innegable, no dejó que nadie viera su tristeza. El camino de regreso a casa fue más largo de lo habitual. Emiliano caminaba con el certificado en la mano, sosteniéndolo como si fuera un trofeo, pero con cada paso sentía como el orgullo que había sentido minutos antes se desvanecía, reemplazado por un vacío que lo consumía. Miraba el papel una y otra vez, intentando encontrar en él la validación que no había recibido en el auditorio. Los aplausos y las felicitaciones de los profesores y compañeros no habían sido suficientes para llenar el hueco que había dejado la ausencia de Nayeli. Al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. El olor a alcohol y cigarrillos lo golpeó de inmediato, un olor familiar que era como una segunda piel para él. Entró con cuidado, tratando de no hacer ruido. Nayeli estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida y una botella a medio vaciar en la mano. Parecía ajena a su presencia, completamente absorta en sus pensamientos. Reuniendo toda su valentía, Emiliano se acercó con pasos tímidos. Su corazón latía con fuerza mientras extendía el certificado hacia ella. «Mamá, gané. Fui el mejor en matemáticas», dijo, con una mezcla de orgullo y esperanza en su voz. Era su momento, su oportunidad de demostrarle que no era una carga, que tenía valor. Nayeli levantó la mirada lentamente, sus ojos enrojecidos y cansados. Durante un instante, Emiliano creyó ver algo en su rostro, tal vez una chispa de orgullo, pero desapareció tan rápido como había llegado. Ella tomó el certificado con una mano temblorosa, observándolo con una expresión de desdén. Lo giró de un lado a otro, como si fuera un objeto sin importancia. «¿Y qué significa esto, Emiliano? ¿Ese papel va a poner comida en la mesa? Va a pagar las cuentas», dijo con frialdad, devolviéndole el certificado sin siquiera mirarlo a los ojos. Emiliano sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su pequeña victoria, su gran logro, era reducido a nada en cuestión de segundos. Apretó el certificado contra su pecho, intentando mantener la calma, pero las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Mamá, me esforcé tanto. Ellos dijeron que soy el mejor en matemáticas», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Pero Nayeli no estaba dispuesta a escuchar. Se levantó del sofá con un movimiento brusco, arrancándole el certificado de las manos. Emiliano la observó con horror mientras ella caminaba hacia la cocina. Sacó una caja de fósforos de un cajón y encendió uno sin dudar. «¿Crees que esto importa, Emiliano? ¿Realmente crees que este pedazo de papel va a cambiar algo?», dijo mientras acercaba la llama al borde del certificado. El fuego comenzó a consumir el papel de ella y Emiliano dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano para detenerla. «Por favor, mamá, no lo hagas. Este premio es todo lo que tengo», suplicó, pero Nayeli lo ignoró. El fuego se extendió rápidamente, reduciendo el certificado a cenizas en cuestión de segundos. Nayeli dejó caer los restos en el bote de basura y volvió a mirar a Emiliano, cuyo rostro estaba empapado de lágrimas. «Eso es lo que importa, Emiliano. Nada. Sueños, logros, premios. Todo es una pérdida de tiempo», dijo con una voz cargada de amargura. Emiliano sintió como algo dentro de él se rompía. No era solo tristeza, era una mezcla de rabia y desilusión que no sabía cómo manejar. Observó las cenizas en el bote de basura, sintiendo que su esfuerzo, su esperanza y su amor por su madre habían sido consumidos junto con el papel. Se giró lentamente, subió a su cuarto y cerró la puerta, abrazando a su osito de peluche con fuerza. «Un día, mamá, un día te demostraré que todo esto importa», pensó con una determinación silenciosa mientras las lágrimas seguían rodando por sus mejillas.
La lluvia caía con fuerza aquella noche, golpeando el techo de la pequeña casa como si fuera un recordatorio de la tormenta que también se desataba dentro de Emiliano. Desde su habitación podía escuchar a Nayeli en la cocina, moviéndose torpemente mientras tiraba platos y botellas al suelo. Cada sonido era como un eco de su propio dolor, de esa mezcla de frustración, tristeza y rabia que sentía crecer dentro de él. Abrazaba con fuerza a su osito de peluche, su único refugio en un mundo que parecía tan cruel y distante. En su mente las palabras de Nayeli resonaban como cuchillas. Nada importa. Esas dos palabras se habían clavado profundamente en su corazón, apagando cualquier chispa de esperanza que pudiera haber quedado tras el incidente con el certificado. Emiliano no entendía cómo alguien podía ser tan cruel, cómo una madre podía destrozar así a su propio hijo. Se preguntaba si algún día podría cambiar su destino, si alguna vez podría escapar de esa casa y del peso abrumador de sentirse no deseado. De pronto, un fuerte golpe en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Emiliano se levantó de la cama, su corazón latiendo con fuerza. Nunca había visitas a esa hora, y la tensión en el ambiente lo hacía aún más inquietante. Escuchó los pasos de Nayeli dirigiéndose a la puerta, el ruido de los vidrios rotos bajo sus pies. La puerta se abrió con un chirrido, y una voz masculina se alzó en la noche. «Nayeli, ¿qué demonios estás haciendo? Tienes un hijo aquí». Era José, el vecino anciano que a menudo intentaba ayudar a Emiliano cuando lo veía jugar solo en el patio. José tenía una voz firme, pero también una bondad que lo hacía destacar entre las que rodeaban la vida del niño. Emiliano, aún abrazando a su osito, se acercó a la puerta de su habitación, escuchando con atención. «¿Y a ti qué te importa, José?» «No es asunto tuyo cómo manejo mi casa», respondió Nayeli, su tono cargado de irritación y cansancio. José no se dejó intimidar. «Es asunto de todos cuando un niño vive en estas condiciones. ¿No te das cuenta de eso? Él merece algo mejor». «Él merece algo mejor». Nayeli soltó una risa amarga. «¿Algo mejor? ¿Y quién se lo va a dar? ¿Tú? Déjame en paz, José». Emiliano podía sentir el conflicto desde su escondite. Quería correr hacia José, abrazarlo y decirle que tenía razón, que necesitaba ayuda, que no aguantaba más esa vida. Pero también sabía que Nayeli no lo permitiría, que cualquier intento de buscar consuelo solo empeoraría las cosas para ambos. Así que se quedó donde estaba, escuchando con un nudo en la garganta. «Te lo advierto, Nayeli. Si sigues así, alguien va a intervenir. No puedes seguir destruyendo a ese niño», dijo José con firmeza antes de dar media vuelta y marcharse bajo la lluvia. Nayeli cerró la puerta con fuerza y por un momento se quedó en silencio. Pero pronto la tormenta dentro de ella resurgió. Tiró otra botella al suelo y gritó al aire: «Nadie me dice cómo criar a mi hijo. Nadie». Emiliano volvió a su cama, sintiendo que el mundo era demasiado grande y cruel para un niño como él. Apretó su osito contra el pecho, tratando de imaginar un lugar donde pudiera ser feliz, donde alguien lo cuidara y lo valorara. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, prometió en silencio que un día se liberaría de esa vida, que un día demostraría que era digno de amor y respeto, aunque tuviera que hacerlo solo. La mañana siguiente llegó con el sol asomándose tímidamente entre las nubes. Emiliano estaba sentado en el pequeño comedor con la mirada fija en la ventana, abrazando su osito de peluche. Los rastros de la tormenta aún eran visibles. El suelo estaba húmedo y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Sin embargo, dentro de la casa el ambiente seguía siendo pesado, cargado de tensión. Nayeli entró en la cocina con el cabello desordenado y los ojos enrojecidos, visiblemente afectada por la noche anterior. Sin dirigirle una palabra a Emiliano, abrió los armarios buscando algo para comer. Los movimientos eran bruscos y el sonido de las puertas golpeándose hacía eco en la habitación. Emiliano, acostumbrado a ese tipo de mañanas, se encogió en su silla, intentando hacerse invisible. «¿Qué estás mirando?», espetó Nayeli de repente, volviéndose hacia él. Emiliano bajó la mirada de inmediato, apretando el peluche contra su pecho. «Nada, mamá», respondió en voz baja, casi como un susurro. Pero Nayeli no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Se acercó a la mesa, apoyando las manos sobre ella, inclinándose hacia él con una expresión severa. «Si tienes algo que decir, dilo. No me mires como si yo fuera el problema», dijo con un tono cortante. Emiliano tragó saliva, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Quería decirle tantas cosas, quería gritarle que él no era el culpable,
que solo quería ser un niño normal, querido y protegido. Pero sabía que esas palabras no llegarían a donde ella pudiera entenderlas. Así que solo negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en la mesa. Nayeli suspiró y se alejó, dejando caer su cuerpo en una de las sillas cercanas. Por un momento pareció derrotada, como si el peso de sus propios pensamientos fuera demasiado para soportarlo. No es fácil, Emiliano, dijo en voz baja, casi para sí misma. Tener que hacerlo todo sola. Nadie entiende lo que es tener un hijo y no saber cómo cuidarlo, no tener nada que ofrecerle. Sus palabras hicieron que Emiliano levantara la mirada lentamente. Había algo diferente en su tono, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Pero antes de que pudiera decir algo, Nayeli sacudió la cabeza y se levantó de golpe, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado. «Deja de mirarme así y ve a hacer algo útil», dijo con brusquedad, regresando a la cocina. Emiliano obedeció, levantándose de la silla y llevándose su osito consigo. Subió las escaleras hasta su habitación, sintiendo el peso de cada paso. Cerró la puerta detrás de él y se sentó en el suelo, abrazando a su peluche como si fuera su único consuelo. En su mente, las palabras de Nayeli resonaban una y otra vez. Aunque habían estado cargadas de amargura, también sentía que había algo más detrás de ellas, algo que ella no podía expresar abiertamente. Esa tarde, mientras Nayeli dormía en el sofá de la sala, Emiliano salió de la casa con pasos silenciosos. Se dirigió a la pequeña tienda del barrio, donde solía pasar el tiempo mirando los juguetes en los estantes. Aunque no tenía dinero para comprar nada, ese lugar siempre le daba una sensación de esperanza, como si fuera un mundo aparte donde todo era más sencillo y feliz. Al entrar, José, el anciano vecino, lo vio desde el mostrador y lo saludó con una sonrisa. «Emiliano, muchacho, ven aquí», dijo con calidez. Emiliano se acercó con timidez sin soltar su osito. «¿Cómo estás, hijo? ¿Todo bien en casa?», preguntó José con preocupación evidente en su voz. Emiliano no respondió de inmediato. Miró al suelo, luego al anciano y finalmente murmuró: «A veces siento que no pertenezco allí». José, al escuchar esas palabras, frunció el ceño y puso una mano en el hombro del niño. «Siempre hay lugar para ti, Emiliano. Solo tienes que encontrarlo», dijo con un tono reconfortante, mientras el pequeño levantaba la mirada con un destello de esperanza en sus ojos. José se inclinó sobre el mostrador y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo colocó con cuidado frente a Emiliano, que lo miró con curiosidad. «Esto es para ti, muchacho», dijo el anciano con una sonrisa cálida. «No es mucho, pero pensé que te gustaría». Emiliano dudó por un momento, mirando el paquete con una mezcla de sorpresa y gratitud. Lentamente extendió las manos y lo tomó, sintiendo la textura rugosa del papel bajo sus dedos. «¿Qué es?», preguntó con voz tímida, levantando la mirada hacia José. «Ábrelo y descúbrelo», respondió el anciano, animándolo con un gesto. Emiliano desató cuidadosamente el cordel que lo mantenía cerrado y desplegó el papel para revelar un cuaderno de tapa dura, de esos que solían usar los estudiantes en la escuela. La cubierta tenía un diseño sencillo, pero había algo en su aspecto que lo hacía especial. Junto al cuaderno había un pequeño lápiz con la punta recién afilada. «Un cuaderno», murmuró Emiliano sorprendido. Miró a José y aunque las palabras no salían, su expresión lo decía todo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le daba algo sin esperar nada a cambio. «Sí, un cuaderno», dijo José con una leve risa, «para que escribas tus pensamientos, tus sueños, todo lo que guardas aquí dentro». Señaló suavemente el pecho de Emiliano. «A veces escribir ayuda a liberar lo que no podemos decir en voz alta». Emiliano asintió, apretando el cuaderno contra su pecho. Nunca había tenido algo tan personal, algo que sintiera que era realmente suyo. «Gracias», susurró con sinceridad y por primera vez en mucho tiempo una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «De nada, hijo. Ahora, prométeme algo», dijo José, apoyando las manos en el mostrador. «Prométeme que lo usarás para soñar en grande, para recordar que siempre puedes ser más de lo que crees». «Lo prometo», respondió Emiliano, sintiendo un calor extraño en su pecho, una mezcla de esperanza y gratitud que no podía explicar. Esa noche, de regreso en casa, Emiliano se encerró en su habitación y abrió el cuaderno por primera vez. La hoja en blanco lo miraba con una especie de invitación silenciosa. Tomó el lápiz y escribió su nombre en la primera página, como si al hacerlo estuviera declarando que ese cuaderno era una extensión de sí mismo. Luego, sin pensarlo mucho, comenzó a dibujar.
Hizo un bosque, como el que veía desde su ventana, con un pequeño niño parado en el centro. Ese niño tenía un osito de peluche en una mano y una expresión decidida en el rostro. A medida que el lápiz se movía por la página, Emiliano sintió como la ansiedad y la tristeza que lo habían acompañado durante tanto tiempo se desvanecían, aunque fuera por un rato. Dibujar, escribir, crear algo desde cero le daba un propósito que nunca antes había sentido. Sin embargo, los sonidos en la sala lo sacaron de su concentración. La voz de Nayeli, furiosa y entrecortada, resonaba por toda la casa. Emiliano dejó el lápiz y cerró el cuaderno rápidamente, escondiéndolo debajo de su cama. Sabía que, como todo lo que amaba, Nayeli encontraría la manera de destruirlo si lo descubría. Bajó las escaleras con cuidado, apoyándose en los peldaños para no hacer ruido. Desde la cocina pudo ver a su madre hablando con alguien por teléfono, su rostro marcado por la ira y el cansancio. No me digas lo que tengo que hacer, escupió al auricular, apretando el puño con fuerza. Yo me las arreglo sola, como siempre. Emiliano la observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Había algo en su postura, en la manera en que se tambaleaba ligeramente mientras hablaba, que lo hacía verla de una manera diferente. Por un momento, pensó en acercarse, en decirle algo que pudiera calmarla, pero sus pies se quedaron clavados en el suelo. La llamada terminó y Nayeli dejó caer el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Se llevó las manos al rostro, respirando profundamente como si intentara contener el torrente de emociones que la invadía. Emiliano dio un paso atrás, regresando a su habitación en silencio. Allí, sentado en el suelo con su osito en brazos, abrió nuevamente el cuaderno. Esta vez escribió en la página debajo del dibujo: un día cambiaré todo. Un día seré alguien. Las palabras, aunque simples, lo llenaron de una extraña determinación. En medio del caos había encontrado algo que podía controlar, algo que podía construir por sí mismo. Y aunque el camino parecía imposible, esa pequeña promesa se convirtió en la chispa que encendería un fuego dentro de él. Los días pasaron con una monotonía que pesaba en el aire, pero Emiliano encontraba un refugio en su cuaderno. Cada noche, después de las tormentas emocionales que solían llenar la casa, se encerraba en su habitación, encendía una pequeña lámpara de mesa y dejaba que sus pensamientos fluyeran sobre el papel. Dibujaba, escribía, soñaba en esas páginas con un mundo donde él era fuerte, donde era importante y no solo una sombra en su propia casa. Era su forma de resistir, de mantenerse entero en medio del caos que parecía consumirlo. Una tarde, mientras Emiliano regresaba de la escuela, encontró a José en la entrada de su casa. El anciano llevaba consigo un paquete envuelto en papel grueso, lo que despertó de inmediato la curiosidad del niño. «Esto es para ti, Emiliano», dijo José con una sonrisa amable. «Algo me dice que te vendrá bien». Emiliano tomó el paquete con cuidado, sintiendo el peso en sus manos. Al abrirlo, descubrió un libro antiguo, con las páginas algo amarillentas, pero llenas de historias de grandes aventuras y héroes que superaban las adversidades más imposibles. José, al notar el brillo en los ojos del niño, le explicó: «Cuando era joven, este libro me enseñó que no importa cuán oscuros sean los días, siempre podemos encontrar la luz dentro de nosotros mismos. Quiero que tú también lo leas». Emiliano asintió, agradeciendo con un leve susurro y una sonrisa tímida. Esa misma noche se sumergió en las páginas del libro, perdiéndose en las historias de valentía y superación. Cada palabra parecía hablarle directamente, como si el autor supiera lo que estaba viviendo. Cerró el libro al llegar a la mitad, incapaz de contener las lágrimas que se deslizaban silenciosamente por su rostro. Por primera vez sintió que quizás, solo quizás, también podría ser un héroe en su propia vida. Sin embargo, su pequeña burbuja de esperanza no tardó en ser estallada. La presencia de Nayeli en la casa siempre era una sombra que lo seguía, incluso cuando ella no estaba cerca. Esa misma noche, mientras él intentaba dormir, los gritos de su madre desde el otro lado de la casa llenaron el aire. La escuchó golpear algo, quizás una mesa o una silla, mientras su voz se alzaba en una mezcla de rabia y desesperación. «No puedo más», decía Nayeli, con una voz rota. «Todo esto es un peso que no debería estar cargando. No puedo con esto». Emiliano cerró los ojos, apretando el cuaderno y el libro contra su pecho, como si esos objetos pudieran protegerlo de la tormenta emocional que se desataba en la sala. Cada palabra de Nayeli era como una piedra que se acumulaba sobre él.
recordándole una y otra vez que era visto como una carga, como un peso que ella nunca quiso llevar. Pero esa noche, algo dentro de él cambió. Abrió su cuaderno y escribió una sola frase: un día no seré un peso para nadie. Las palabras eran una promesa, un juramento que hizo en la soledad de su habitación. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidido a cambiar su destino, a construir una vida donde no dependiera de nadie y, más importante aún, donde nadie pudiera hacerle sentir que no valía nada. Al día siguiente, mientras Nayeli dormía en el sofá después de una noche de descontrol, Emiliano salió al patio trasero con el libro bajo el brazo. Se sentó en el suelo apoyando la espalda contra un árbol y comenzó a leer nuevamente. Esta vez las palabras no solo lo inspiraron, le dieron una idea. Recordó algo que José le había dicho una vez: los héroes no nacen siendo héroes, se convierten en ellos cuando deciden actuar. Emiliano decidió que él también actuaría. Quizás no sabía por dónde empezar, pero al menos había dado el primer paso: creer que podía cambiar su historia. El sol comenzaba a desaparecer en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos que contrastaban con la fría atmósfera dentro de la casa. Emiliano, aún aferrado al libro y al cuaderno, estaba decidido a cumplir la promesa que había escrito la noche anterior. Había algo diferente en su mirada, una chispa de determinación que no había estado allí antes. A pesar de todo el dolor, el desprecio y la soledad que había experimentado, algo en su interior comenzaba a endurecerse, a transformarse en una fuerza que aún no entendía del todo. Esa noche, mientras Nayeli dormía profundamente después de otra ronda de gritos y vasos rotos, Emiliano comenzó a recolectar pequeñas cosas que significaban algo para él. Guardó el libro que José le había dado, su cuaderno y una foto vieja de cuando era bebé que había encontrado en un cajón olvidado. Era una imagen en blanco y negro, algo borrosa, pero mostraba a su madre sosteniéndolo en brazos con una sonrisa que apenas reconocía. La guardó en el fondo de su mochila, sintiendo un nudo en el pecho. No sabía por qué lo hacía, pero algo en esa imagen le recordaba que, a pesar de todo, había habido un tiempo en que su madre tal vez lo amó. Cuando el amanecer llegó, Emiliano estaba listo. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Era hora de tomar el control de su vida, incluso si eso significaba alejarse de todo lo que conocía. Antes de salir, escribió una nota breve en su cuaderno y la dejó sobre la mesa del comedor. Mamá, sé que crees que soy una carga, pero algún día seré alguien importante. Algún día demostraré que no soy un inútil. Hasta entonces, adiós. Con el corazón latiendo rápido, salió por la puerta trasera sin mirar atrás. Sabía que Nayeli no lo buscaría. Después de todo, siempre había dicho que estaría mejor sin él. Pero mientras caminaba por las calles vacías del vecindario, no pudo evitar sentir una punzada de dolor. Parte de él deseaba que su madre lo detuviera, que lo abrazara y le dijera que todo estaría bien. Pero sabía que eso no iba a pasar. Se dirigió a la casa de José, el único lugar donde alguna vez se había sentido seguro. Al tocar la puerta, el anciano lo recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Emiliano, ¿qué haces aquí tan temprano?, preguntó mientras lo invitaba a entrar. El niño, con la voz temblorosa, respondió: no puedo quedarme más en casa. Quiero ser fuerte, como en las historias que me contó, pero no sé por dónde empezar. José lo miró por un momento, sus ojos llenos de comprensión. Sabía que el niño estaba huyendo de algo mucho más grande que él. Está bien, Emiliano. Puedes quedarte aquí por un tiempo, pero ser fuerte no significa huir. Significa enfrentar tus miedos, aprender de ellos y convertirte en alguien que nunca imaginaste que podrías ser. Esa noche, mientras Emiliano dormía en un viejo sofá de la sala de José, sintió por primera vez en mucho tiempo una pequeña sensación de paz. El anciano lo observaba desde la cocina en silencio, con una taza de té en las manos. Sabía que el camino de Emiliano no sería fácil, pero también sabía que el niño tenía algo especial. Una chispa que con el tiempo podría convertirse en un fuego imparable. Mientras tanto, en la casa vacía, Nayeli despertó al mediodía, tambaleándose hacia la cocina. Al ver la nota de Emiliano sobre la mesa, se detuvo. Sus ojos recorrieron cada palabra, y por un breve instante algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Pero rápidamente lo enterró, como había hecho con tantas otras emociones en su vida.
Mejor así, murmuró para sí misma, aunque en el fondo sabía que esas palabras eran una mentira. José, con su experiencia de vida, comprendió rápidamente que Emiliano necesitaba más que un techo para refugiarse. Necesitaba orientación y un propósito. Esa misma tarde, mientras Emiliano ayudaba a organizar unos viejos libros en el pequeño estudio de José, el anciano decidió iniciar una conversación que había estado meditando todo el día. ¿Sabes, Emiliano?, comenzó José con su voz calmada, ser fuerte no siempre significa enfrentar grandes monstruos o desafíos gigantes. A veces la verdadera fortaleza está en aprender a manejar lo que llevamos dentro. Emiliano dejó de apilar los libros y lo miró, con la mirada seria pero curiosa. José continuó. Cuando era joven, también me sentí como tú, perdido, sin dirección. Me costó mucho encontrar mi lugar en el mundo. Pero una vez que entendí que el mundo no se detendría para esperarme, decidí moverme yo mismo, aunque fuera paso a paso. Emiliano asintió en silencio. No entendía del todo las palabras del anciano, pero había algo en su tono que le daba esperanza. Esa noche, José le entregó una libreta nueva y un lápiz. Quiero que hagas algo por mí, le dijo. Cada noche, antes de dormir, escribe en esta libreta una cosa que hayas aprendido ese día. Puede ser algo pequeño, como un nuevo camino que descubriste, o algo más grande, como un pensamiento que nunca antes habías tenido. Con el tiempo verás cómo todo lo que aprendes, por pequeño que sea, comienza a formar parte de la persona que estás destinado a ser. Emiliano aceptó la libreta, sintiendo un peso de responsabilidad que no había sentido antes. Esa noche, mientras José dormía en su habitación, Emiliano se sentó junto a una lámpara vieja y escribió su primera entrada. Hoy aprendí que no tengo que hacerlo todo de una vez. Puedo empezar con lo que tengo ahora. Las palabras eran simples, pero al verlas escritas en la página, sintió una extraña satisfacción, como si, de alguna manera, ese pequeño acto lo acercara un paso más a convertirse en alguien más fuerte. Al día siguiente, José llevó a Emiliano al mercado del barrio. El niño nunca había estado tan lejos de su casa sin Nayeli, y aunque sentía un leve nerviosismo, también experimentaba una libertad que no había conocido antes. En el mercado, José le presentó a algunos de sus amigos, personas mayores que trabajaban vendiendo frutas, flores y otros productos. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Ezequiel, le ofreció a Emiliano un trabajo sencillo: ayudar a cargar cajas por las mañanas. No es mucho, pero te hará bien moverte y aprender, le dijo Ezequiel con una sonrisa. Esa misma tarde, después de trabajar junto a Ezequiel, Emiliano regresó a la casa de José con las manos cansadas, pero una sonrisa tímida en su rostro. Había ganado unas pocas monedas, pero para él era mucho más que eso. Era la primera vez que sentía que podía contribuir con algo, que tenía un valor. José lo observó desde la ventana mientras Emiliano contaba sus monedas. Ese niño tiene algo especial, murmuró para sí mismo. Y aunque sabía que el camino sería largo, también sabía que Emiliano estaba dando los primeros pasos hacia un futuro que él mismo comenzaba a construir. Esa noche, en su libreta, Emiliano escribió: Hoy aprendí que trabajar cansa, pero también se siente bien. Puedo hacer más de lo que pensaba. Cerró la libreta con una sonrisa, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando lentamente. Ezequiel observó a Emiliano con detenimiento mientras cargaba las cajas al final del mercado. Había algo en la forma en que el niño trabajaba, con una mezcla de determinación y silenciosa tristeza que lo hacía recordar su propia infancia. Decidió acercarse y darle un consejo. Sabes, muchacho, comenzó mientras apoyaba una mano en el hombro de Emiliano, el trabajo no solo fortalece los brazos, sino también el corazón. Cada cosa que haces, cada esfuerzo que das, te hace más resistente, aunque no lo notes de inmediato. Emiliano, quien estaba sudando y con las manos llenas de tierra, levantó la mirada y asintió. Aunque aún no comprendía del todo las palabras de Ezequiel, había algo en su tono que lo hacía sentir respaldado. Era una sensación nueva, distinta a la frialdad que había experimentado en casa. En ese momento, Ezequiel le entregó una manzana brillante que había tomado de su puesto. «Tómala, muchacho. Te la ganaste», dijo con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Emiliano tomó la manzana y murmuró un tímido «gracias». Mientras daba el primer mordisco, sintió algo extraño. No era solo el sabor dulce de la fruta, sino una pequeña chispa de orgullo por haberla obtenido con su propio esfuerzo. Era la primera vez que algo tan pequeño lo hacía sentir tan grande.
Esa tarde, al regresar a casa de José, Emiliano le contó todo lo que había hecho. Habló del trabajo, de las cajas pesadas, de los gritos de los clientes del mercado y finalmente de la manzana. José, sentado en su vieja mecedora, lo escuchaba atentamente, asintiendo en silencio. ¿Ves lo que te digo, Emiliano?, dijo finalmente. Cada pequeño paso cuenta. Lo importante no es dónde empiezas, sino hacia dónde decides caminar. Esa noche, antes de dormir, Emiliano escribió en su libreta: Hoy aprendí que puedo trabajar y ganar algo con mis propias manos. No necesito esperar que otros me lo den. Puedo ser alguien. Las palabras, escritas con una caligrafía aún insegura, resonaron en su mente mientras cerraba el cuaderno con cuidado. A medida que pasaron los días, Emiliano comenzó a mostrar cambios pequeños pero significativos. En el mercado, trabajaba con más rapidez y seguridad. Los otros vendedores comenzaron a notar su presencia y a hacerle pequeños comentarios de aliento. Incluso algunos clientes le sonreían, y eso hacía que Emiliano sintiera algo nuevo: pertenencia. José, al observar estos cambios, decidió darle a Emiliano una tarea especial. Una tarde, mientras el niño volvía del mercado, José lo llevó a un pequeño cobertizo detrás de la casa. Dentro había un viejo banco de madera y herramientas desgastadas, pero organizadas. Quiero enseñarte algo, dijo José mientras sacaba un pedazo de madera y lo colocaba en el banco. Aquí es donde puedes crear algo con tus propias manos, algo que será solo tuyo. Esto es carpintería, Emiliano, y aquí aprenderás que con paciencia puedes transformar lo simple en algo hermoso. Emiliano observó el taller con los ojos muy abiertos. No entendía del todo cómo esas herramientas podrían hacer magia, pero había algo en la voz de José que lo hacía confiar. ¿Qué hacemos primero?, preguntó con curiosidad. José sonrió y le entregó una pequeña lija. Primero, aprendemos a pulir, porque así es la vida, Emiliano. Todo lo bueno necesita trabajo, paciencia y dedicación. Mientras Emiliano tomaba la lija y empezaba a trabajar en el pedazo de madera, sintió que, por primera vez, tenía el control de algo. Era un pequeño comienzo, pero sabía que cada movimiento de sus manos lo estaba llevando hacia algo más grande. Las semanas siguientes, Emiliano pasaba cada tarde en el pequeño cobertizo con José. El anciano, paciente y meticuloso, le enseñaba los fundamentos de la carpintería. Bajo su guía, Emiliano aprendió a manejar el cepillo, la sierra y la lija, descubriendo cómo transformar un pedazo de madera en algo útil y significativo. Cada golpe del martillo, cada astilla que salía volando, parecía aliviar una parte de la carga emocional que llevaba encima. Una tarde, mientras trabajaban juntos, José señaló una pequeña repisa que Emiliano había terminado de construir. Mira lo que has hecho, muchacho. ¿Ves? No solo es madera, es tiempo, esfuerzo y dedicación. Es una prueba de lo que puedes lograr cuando pones tu corazón en algo. Emiliano miró la repisa con asombro. Nunca antes había creado algo con sus propias manos. Acarició la madera suave, sin astillas, y sintió un extraño orgullo que no estaba acostumbrado a experimentar. Esa repisa no era solo un objeto, era una representación física de su capacidad para transformar algo simple en algo valioso. Esa noche, Emiliano llevó la repisa a casa, la colocó en su pequeño cuarto, justo al lado de su cama. La repisa era modesta, pero para él significaba mucho más. Cada vez que la miraba, recordaba las tardes con José, los consejos del anciano y los pequeños logros que había acumulado. Era un recordatorio tangible de que podía crear algo de valor, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Nayeli, sin embargo, no parecía notar estos cambios. Su comportamiento seguía siendo errático y las noches en casa continuaban siendo un desafío para Emiliano. Pero ahora había algo diferente en él. Aunque sus palabras seguían doliendo y los gritos aún lo hacían temblar, Emiliano encontraba en su corazón una nueva resistencia, una chispa de fortaleza que lo ayudaba a mantenerse en pie. Cada día, cuando se sentaba frente a su repisa, recordaba que no estaba completamente solo. Tenía a José, tenía sus tardes en el cobertizo y, lo más importante, tenía la capacidad de construir algo mejor. José notaba estos pequeños cambios en Emiliano y decidió llevarlo un paso más allá. Una tarde lo llevó a un lado mientras revisaban unas tablas de madera. Escucha, Emiliano, comenzó con su tono calmado pero firme. La vida nos da golpes y a veces pensamos que no podemos levantarnos. Pero tú, muchacho, ya has demostrado que puedes. Es hora de que aprendas algo más. No se trata solo de construir muebles o repisas. Se trata de construirte a ti mismo.
Cada clavo que pongas, cada madera que cortes, es un reflejo de lo que puedes hacer con tu propia vida. Emiliano escuchó con atención. José siempre tenía palabras que llegaban directo a su corazón, como si el anciano supiera exactamente lo que necesitaba oír. Quiero que pienses en un proyecto más grande, continuó José. Algo que sea tuyo, que signifique algo para ti. Un objeto que represente quién eres y quién quieres ser. Esa tarde, Emiliano decidió construir una pequeña caja. Una caja especial, donde pudiera guardar cosas importantes. Pequeños recuerdos, notas de su libreta y cualquier cosa que representara los pasos que estaba dando hacia una vida mejor. Era un proyecto simple, pero cargado de significado. Mientras lijaba las tablas y colocaba los primeros clavos, Emiliano sintió algo diferente, un propósito. Cada golpe del martillo resonaba como un eco de esperanza, una promesa silenciosa de que las cosas podrían mejorar, aunque el camino aún fuera largo y desafiante. Emiliano pasó días trabajando en aquella caja, poniendo en ella todo su empeño y dedicación. Era pequeña, pero no carecía de detalles. Cada esquina estaba cuidadosamente lijada, cada bisagra colocada con precisión. Las tardes en el cobertizo de José se convirtieron en un santuario para él, un espacio donde el ruido del mundo y las voces de Nayeli no podían alcanzarlo. Cada clavo que martillaba, cada pedazo de madera que encajaba en su lugar, era una declaración de algo más profundo, su resiliencia, su capacidad para construir algo significativo a pesar del caos que lo rodeaba. José lo observaba con satisfacción. Aunque no decía mucho, su mirada aprobatoria y las pequeñas correcciones que hacía eran suficientes para que Emiliano supiera que estaba en el camino correcto. Esa caja, Emiliano, no es solo madera, es tu historia, tu lucha. Cuando esté terminada será más que un simple objeto. Será una prueba de que eres capaz de superar cualquier cosa, le dijo un día mientras revisaban las bisagras. Finalmente, después de varios días de trabajo, la caja estuvo lista. Era hermosa en su simplicidad, un diseño limpio pero sólido. Emiliano había decidido añadirle un pequeño grabado en la tapa, un símbolo que él mismo había dibujado en su libreta. Representaba una mezcla entre un árbol y una estrella, algo que había imaginado en uno de sus momentos de introspección. Para él, simbolizaba crecimiento y esperanza, raíces profundas y la capacidad de alcanzar algo más grande. Cuando terminó, José le dio una palmada en el hombro. Bien hecho, muchacho. Ahora, lo importante no es solo lo que guardes dentro, sino lo que esa caja te recuerde cada vez que la veas. Eres más fuerte de lo que piensas. Emiliano llevó la caja a casa esa misma tarde. Entró con cuidado, tratando de no llamar la atención de Nayeli. La colocó sobre su repisa, al lado de los pocos objetos personales que había reunido a lo largo de los años. Se sentó en la cama y la abrió, colocando dentro su libreta, el osito de peluche desgastado que tanto significaba para él y una pequeña nota que había escrito la noche anterior. No importa qué tan oscuro sea el camino, siempre hay una luz que te guía si decides seguir adelante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de orgullo. No era el tipo de orgullo que viene con grandes logros o reconocimientos externos, sino uno más profundo, más personal. Había creado algo con sus propias manos, algo que tenía un significado real para él. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de la casa, Emiliano se sentó en su cama con la caja abierta frente a él. Miró su contenido y por primera vez no sintió miedo ni tristeza. Sentía una extraña calma, como si el peso que llevaba sobre sus hombros fuera un poco más ligero. Aunque Nayeli seguía siendo un desafío constante, aunque los días eran largos y las noches difíciles, Emiliano sabía que había encontrado algo invaluable, una chispa de esperanza, un recordatorio de que podía construir su propio refugio, tanto en el mundo físico como en su corazón. En las semanas siguientes, la caja se convirtió en su lugar secreto, su refugio. Cada vez que Nayeli estallaba en ira o que la tristeza lo invadía, se sentaba frente a ella, recordando las tardes con José y las lecciones que había aprendido. No importaba lo que el mundo le lanzara, sabía que siempre tendría ese pequeño espacio de paz, un recordatorio de su fortaleza y de la posibilidad de un futuro mejor.